Doctor Estrada, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Mira, antes que nada, sobre la nota o el aviso, o el anuncio del presidente de cambio de gabinete, mencionarte este dato que tenemos contado en SPIN sobre las participaciones y asistencias de la ahora ex secretaria de la Función Pública, Irmeréndira Sandoval. Al día de hoy, Joaquín, van 934 días de gobierno, van con la de hoy en la mañana 634 conferencias. Y la secretaria Irmeréndira, de estas 634, solo asistió a 11 conferencias de prensa del presidente López Obrador y participó solamente en 5 conferencias. Es decir, tomó la palabra solamente en 5 conferencias, siendo la integrante del gabinete con menos participaciones. El integrante del gabinete con menos participaciones, que sigue en el gabinete, es el secretario Torruco de Turismo, que tiene 4, pero la mujer integrante del gabinete con menos participaciones es precisamente Irmeréndira Sandoval, que hoy deja de ser secretaria de la Función Pública, Joaquín. Bien, ¿cuándo fue la última vez que asistió a una mañanera? ¿Tienes el dato? Sí, el 23 de enero de 2020, Joaquín, hace más de un año y pues casi 5 meses, un año, más de un año, casi un año y medio, la última vez que fue y participó la secretaria Irmeréndira Sandoval, Joaquín. Bien, ¿qué más, Luis? Mira, y pues viendo un poco lo que ha sucedido en las conferencias de prensa, creemos que el presidente, pues bueno, ya ha dejado de lado los temas de la información, porque lo que está haciendo es pelearse en una especie, como ya hemos platicado aquí, de campaña permanente, pero ya en un ánimo de contrarrestar lo que él llama campañas de desinformación que afectan, pues ya vimos, a la clase media, con cuestiones que aparte, pues sabemos tú y yo, Joaquín, no puede probar. Tú platicabas el viernes pasado con Carlos Marín sobre las afirmaciones falsas o engañosas del presidente López Obrador en las conferencias. Según nuestro conteo, Joaquín, van más de 55,000 afirmaciones falsas o engañosas del presidente López Obrador, lo que da un promedio de 87 por conferencia, Joaquín. Y estamos hablando que las conferencias duran en promedio 108 minutos. Entonces, quitando lo que dice los otros periodistas, las preguntas, otros integrantes del gabinete, pues prácticamente todo el tiempo que habla el presidente López Obrador está utilizando afirmaciones que no puede probar o que son falsas, y todo por un ánimo de estar peleando. Me parece que, pues como hemos predicado también aquí, el presidente pierde una oportunidad muy importante de dar a conocer los avances o los logros de lo que él llama la cuarta transformación, y sobre todo, bueno, pues también de los logros y otros temas que pudieran demostrar la recuperación, pues, de la crisis económica, de la crisis de seguridad o de la crisis de salud, o pues en su caso no necesariamente tiene información favorable, y es por ello que está utilizando todo este tiempo justo para atacar o para pelearse con integrantes de la sociedad civil, los medios de comunicación, nacionales, extranjeros, enemigos reales o imaginarios, como lo vemos todos los días en las conferencias, que también, por cierto, Joaquín, siguen a la baja en la audiencia en Facebook, que es lo que nosotros medimos. Por último, Joaquín, mencionarte, la semana pasada el presidente volvió a sacar el pañuelo blanco para hablar de que ya se ha acabado la corrupción. Es la vez número 18 que así lo hace. El presidente muestra este pañuelo blanco, dice que ya se acabó la corrupción, lo dijo por 18ª vez la semana pasada, y también este tema de lo aspiracionista o clasista. Tú sabes, Joaquín, la palabra aspiracionista no existe, y el presidente la ha repetido 15 veces, y esto en asociación con las críticas a la clase media, que también pues ha mencionado la palabra clasista 82 veces, y el doble de la palabra racista 164 veces, Joaquín. El presidente me parece que está en una cruzada llamada una campaña para mantener este tema y dejar de lado, pues como hoy, el tema de la masacre en Reynosa y otros temas, Joaquín, que sabemos que pues no están necesariamente en una situación correcta, y que me parece que también son crisis que el presidente podría atender de una forma diferente y que pues le darían una oportunidad para posicionarse favorablemente en la opinión pública, pero pues ha decidido claramente
utilizar este tema de las críticas en la conferencia, que es cada vez, me parece también, más rijosa. Y por último, Joaquín, mencionarte este asunto de la rifa. Pues ya se anunció que el 15 de septiembre habrá rifa de cuestiones que han sido aseguradas por el gobierno de México. La palabra rifa anteriormente, en lo que vimos con el asunto del avión presidencial, que hoy, por cierto, habló de viajes al espacio, en fin, cuestiones que el presidente se le olvida que en las conferencias de prensa se usa el dinero del pueblo. El presidente mencionó o ha mencionado hasta este momento la rifa del avión 142 veces, lo que nos demostraría algo de lo que podría ahora venir con la nueva rifa de los diferentes bienes, casas y otros, hasta el palco en el Azteca, que pues será uno de los temas que utilizará sin duda el presidente para distraer de los temas que pues sabemos son los más urgentes y que claramente el presidente no quiere hablar de ellos en las conferencias de prensa, Joaquín. Y el otro gran distractor va a ser la consulta del 1 de agosto sobre la consulta, sobre el procesamiento, el enjuiciamiento o no de sus antecesores, aunque la palabra, quiero decirte que los ministros de la Corte quitaron la palabra expresidentes, quitaron los nombres de los expresidentes y lo dejaron pues en otras condiciones que abarcaría a cualquier ex servidor público, incluso de la 4T. Así es, Joaquín, no es para ex servidores, es para servidores públicos, pueden ser para los actuales. Y también me parece que podría orientarse hacia un tema de las víctimas, porque eso es también algo que la pregunta lo deja de alguna forma abierto y creo que por ahí podría también interpretarse. Sin duda va a ser muy difícil que el presidente pueda reinterpretar esa pregunta que quedó a su favor en términos del juicio a expresidentes, sino más bien hacia otras cuestiones que deriva en que pues ahora se necesita este 40% de participación también. Bueno. Te voy a leer cómo quedó la pregunta. Bueno, la pregunta originalmente era así. ¿Está usted de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus respectivas gestiones? ¿Y en qué quedó? ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento a las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? A ver, estamos hablando de cualquier miembro de la 4T puede ser juzgado de las acciones cometidas hasta 2020, ¿sí? En los años pasados. 2020 es un año pasado, Luis. Así es, Joaquín. Y con esta cuestión de emprender procesos que, bueno, pues no debiera necesariamente ponerse a juicio. En fin, vamos a ver cómo es que el presidente asume este tema. Sabemos que tiene otros muchos temas y diario caen nuevos temas. Pues así es el gobierno y el presidente podría tener cada mañana oportunidad de enfrentarlos, pero pues lo que estamos viendo claramente, Joaquín, es que el presidente los evita y así también los funcionarios que están debajo de él, pues ya vimos, también evitan lo más posible y se refugian en este discurso de los consultores, que son los mismos que han estado en otros países, tratando de decir que son los medios de comunicación los que emprenden campañas en su contra. Toda esta información, Joaquín, como siempre, si googlean Spin y Conferencia Presidente, y por supuesto también en lopezoriga.com. Gracias, querido Luis. Te mando un abrazo. El doctor Luis Estrada, director de Spin.